¿Cómo amanecen? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sexta sesión de la parte de córnea de nuestras revisiones de los miércoles. Y tengo hoy el gusto de presentarles a el doctor Juan Jojoa con el tema de tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, sus aplicaciones diagnósticas y nos va a hacer énfasis en la nueva adquisición que tenemos en la clínica de oftalmología, que es el equipo del MS39. Juan es residente de segundo año de la Universidad del Valle y nos va a compartir este tema que así como la lámpara de hendidura en su momento fue pues revolucionaria. Considero que el OCT en este momento es un método diagnóstico revolucionario en la oftalmología. Cada vez los servicios de oftalmología del mundo lo tienen como un arma de ayuda diaria. eh, por todas las aplicaciones y las bondades que tiene. Así que adelante, Juan, arranca con tu tema del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sección de hoy, nos corresponde la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, sus aplicaciones diagnósticas. Al final, como ya dijo la doctora, vamos a hablar un poquito del MS39, una de las nuevas adquisiciones de la clínica. Entonces, para el día de hoy les tengo el siguiente derrotero. Veremos una introducción, haremos unos detalles históricos, hablaremos acá, luego pasaremos ya a los principios físicos, vamos a entender qué es el OCT posteriormente, pero esta parte pues es algo física, trate de ser lo más condensada posible porque pues lo que nos va a interesar el día de hoy son las aplicaciones diagnósticas como tal del OCT del segmento anterior, que es nuestra sección 3 para pasar luego a uno de los OCTs más avanzados que lo tenemos recientemente, como dijo la doctora, el MS39, dar algunas puntualidades precisas y ya concluir con conclusiones. Entonces, vamos a abordar acá, como dije, unas generalidades muy grandes del OCT, algo de historia y su desarrollo. Entonces, empezamos diciendo que el OCT, como tal, como técnica de imagen, fue escrita hacia el 91 por tres autores, el señor David Wang, el señor Swan y el señor Fujimoto, en Estados Unidos. Este señor, David Wang, actualmente pues es oftalmólogo, corneólogo y además es ingeniero eléctrico. eh, Trabaja pues, se dedica como tal al desarrollo de las imágenes en oftalmología desde el 91 a sus 27 años que hizo su primera publicación de los OCT en general para oftalmología principalmente hacia retina y también aplicación en estudios coronarios. Esto pues lo llevó a obtener hace 2 años un premio que es considerado el Premio Nobel de Ciencias en Estados Unidos, que es el Premio Lasker. Pero tenemos que también hablar del primer autor que nos informó en general en las ciencias sobre la aplicación del OCT hacia el segmento anterior. Fue este ingeniero biomédico, Joseph Isat, que digamos, en su primer publicación hacia el 94, eh, consideró y concluyó que el OCT, además de ser una técnica de no contacto, era muy superior a la ecografía en cuanto a la toma de imágenes, porque tomaba imágenes de una resolución superior a 20 micras y además es una tecnología pues, sí, que recoge imágenes más dinámicas porque logra tomar imágenes mayor a 90 decibeles. Esto, pues, habla más o menos de la parte de su aplicación en cuanto a la biometría, las alteraciones de la córnea, el iris y el cristalino, el ángulo de la cámara anterior, así como identificar y hacer seguimiento de masas y tumores intraoculares.
Infortunadamente, pues este autor que hacía parte de la Universidad de Duke ya no nos acompaña pues a nivel mundial, falleció el año pasado. Bueno, ya vamos a entrar en materia con los principios físicos en sí. ¿Qué es el OCT? El OCT se describe inicialmente como tal, como un estudio de, como ya había dicho, no contacto, que aprovecha esas longitudes de onda cercanas al infrarrojo. Son longitudes de onda amplias, superiores a de 820 a 1310 nanómetros, que no van a tener ninguna incidencia sobre los tejidos hasta el momento demostrada, y sí nos van a dar mucha información, tanto del detalle y la profundidad de cada imagen, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con unos dispositivos que el dispositivo lo que va a medir será va a funcionar por un principio de interferometría. La interferometría nos va a hablar que existe como tal dos tipos pues, de interferencias de luz cuando una longitud de onda sale por una abertura. La interferometría constructiva será aquella en la que al medir o sea, la longitud de onda cuando se mide en dos puntos, se hará, digamos que la luz aumentará su intensidad. Entre tanto, se considerará destructiva cuando la misma longitud de onda medida en dos puntos diferentes disminuye su intensidad como tal. En ese orden de ideas, además, tenemos que explicar aquí, tenerlo muy presente, es que estos equipos tenemos, digamos, dos principios básicos, que son el de dominancia de tiempo o temporalidad y el de dominancia espacial o espectral. Esto lo que hace en general, como para que lo tengamos claros, es medir el de dominancia de tiempo, una misma onda en un punto y luego medirla en otro punto. ¿Listo? Por ejemplo, en X y en Y, cuánto se demora y todas las diferencias que existen entre cada punto de la misma longitud de onda. Entre tanto, las de dominio espectral van a medir dos ondas distintas en espacios diferentes. Y para evaluar profundidad, además de que podemos hacerlo por dominancia de tiempo con eh, el eco tipo A, también lo podemos hacer por dominancia de Fourier. Esto comprende unos análisis matemáticos, pues que no vamos a entrar en materia ahora, porque no es el tema de hoy. Y lo que sí cabe la pena resaltar es que es la medición policromática en general. Para esta dominancia de Fourier se usa, que es básicamente un tipo espectral, vamos a usar un rayo de dominancia policromática principalmente. Entonces, aquí tenemos como la descripción de cómo funciona. Esto es un diagrama muy sencillo, donde vamos a ver cómo funciona el de dominancia de tiempo, el de dominancia espectral y el swept source, que vamos a ver un poquito más de estas, que es como la condensación de las dos cosas buenas que tiene cada uno del dominancia de tiempo y el de dominancia espectral. Para el de dominancia de tiempo tenemos una luz monocromática cercana al infrarrojo que incidirá sobre un espejo. Esta luz se va a fragmentar en dos, yéndose una parte hacia un punto de referencia y la otra parte hacia la estructura evaluada directamente. Luego, estas volverán hacia ese espejo y retornarán hacia el punto detector. Ahí es donde, digamos, haciendo toda esa parte matemática, van a dar la conformación espacial. Y para el espectral, lo que vamos a tener es que no va a ser la diferencia con el de tiempo de dominio, además pues que se miden en diferentes puntos, es que la longitud del el rayo de luz usado no será monocromático, sino policromático.
En ese orden de ideas, el sweep source lo que nos da es una velocidad de medición mayor. ¿Por qué? Porque este dispositivo, desde su punto de origen, de salida de la longitud de onda, ya fragmenta la luz. No, no va a requerir como mucho del espejo y esto será que se haga una lectura más rápida. Además, debemos tener presente que pues, el espectrómetro, devolviéndome un poquito, será un dispositivo que va a tener una mayor velocidad de medición. ¿Sí? Entonces acá lo vemos como un poquito más detallado. Eh, lo que les decía sobre las velocidades, el Sweep Source puede alcanzar velocidades hasta de 100.000 escaneos por segundo, teniendo como un principio inicial en el de dominio de tiempo desde 12.000. ¿Listo? Entonces vamos a ir mejorando en cuanto a la velocidad y esta velocidad, además que el rayo de luz policromático que va a tener unas longitudes de ondas distintas, nos van a permitir ingresar o tener lecturas más fieles de mayor profundidad de los tejidos. Y veremos entonces cómo estos equipos mejoran su resolución, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, el tiempo de dominio de 10 a 20 micras de medición, el de dominio espectral de 15 micras y el sweep source menor a 30 micras. Inclusive hoy se han descrito equipos para investigación de alta resolución que son capaces de hacer lecturas menores a 5 micras, que eso pues nos da una fidelidad de imagen muy, muy alta. Entonces, tenemos, sí, bueno, el OCT fue escrito desde el 91, pero comercialmente ¿desde cuándo salió al mercado? Como tal, salió al mercado desde el 96 con el Zeiss OCT One. Desde ahí han venido pues mejorándose las tecnologías en oftalmología, por supuesto, de lectura de imágenes hasta el día de hoy, donde tenemos el Cirrus 6000, que pues principalmente el autor lo considera que es para lectura de todas las imágenes del polo posterior y el MS-39 son como los dos equipos actuales. El MS-39 es una combinación de un OCT de dominio espectral asociado a unos anillos de Plácido, donde nos asociaremos pues una topografía con un OCT, ¿cierto? Y aquí vemos entonces esta tablita, pues vemos que el MS-39 no aparece, pero es porque el MS-39 está muy, muy reciente. Esta tablita es un poquito más anterior al MS. Son las longitudes de onda de los dispositivos comerciales vigentes. Entonces nos podemos encontrar en diferentes lugares, en diferentes instituciones que puedan contar con alguna de estas tecnologías. Que ahí vemos pues su diferencia tanto en el tipo, la casa comercial, la resolución y la velocidad de escaneo. Esto pues nos va a generar como tal finalmente una imagen de mayor fiabilidad, ¿cierto? De mayor resolución. Pero entonces, hoy en día, ¿en qué lo usamos el OCT? Para, en general, además de oftalmología, se describe pues tanto para el segmento posterior, como ya vimos en retina, también para toda la parte del segmento anterior, con algunas limitantes, debemos decirlo, en la parte de la pigmentación, porque ahí pues la luz tendrá un poquito de dificultad para, digamos, ingresar o superar ese tejido. Pero también se usa a nivel cardíaco para evaluar la placa ateromatosa, su avance, su progresión como tal a nivel coronario, y también para guiar inserciones de stent vasculares. A nivel cerebral se usa para medir neurodegeneración, por ejemplo en esclerosis múltiple, y también tiene un principio de uso en dermatología.
para hacer diagnóstico en cáncer de piel y muchas aplicaciones más. Ya entrando entonces en las aplicaciones diagnósticas del OCT de segmento anterior y teniendo claro cómo pues, funciona, qué es, vamos a abordar entonces esta parte donde veremos que el OCT de segmento anterior nos va a generar imágenes principalmente de todo el segmento anterior. Algo que se me estaba escapando decirles antes es que se ha visto que clásicamente los OCTs de, como vimos, son longitudes de onda grandes, pero de esas longitudes de onda de ese rango de 810 a 1310, en general, esto no está como pautado, pero es en general se usan los OCTs de 810 como a 1050 sí, nanómetros de longitud de onda para retina. Y se ha visto que se tiene mejor imagen y fiabilidad de los de 1050 a 1310 para segmento anterior. Veremos entonces ya como tal de las imágenes del segmento anterior, veremos todo básicamente, tanto la película lagrimal, la conjuntiva, la córnea, el trabéculo, el iris, la cámara anterior, algunas anomalías a nivel de la esclera y inclusive se ha descrito para densitometría del lente del cristalino pues como tal. Tenemos además dos del dominio espectral, otro modo que es el OCTA, que nos va a lograr ayudar en toda esta parte de la vascularización. Entonces, eh, se usa principalmente, hace parte de los mismos OCTC y se usa principalmente para escribir toda la parte de la vascularización a nivel de superficie, de córnea, de la conjuntiva misma y también pues del trabéculo, ¿por qué no? Y de la cámara anterior, ¿sí? Em, Vemos entonces las utilidades en general grande del OCT del segmento anterior. Son que nos van a dar unas relaciones anatómicas importantes, que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico y evaluación de las patologías, ¿sí? Nos va a ayudar a hacer un monitoreo postquirúrgico y nos va a ayudar también a hacer una aproximación al cierre angular. Aquí veremos como algo muy eh, importante, pero pues también en general, es que nos aproxima, pero no debemos dejar de lado el método diagnóstico principal para el cierre angular, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, vamos a hacer una diferenciación general en lo que es el OCT de segmento anterior y la ultrabiomicroscopía. Estos, como tal, tenemos presente que son ayudas diagnósticas. Ninguno superará por favor, a la evaluación clínica que debemos hacer del paciente. Y sus diferencias las vemos ahí plasmadas. Entonces, el OCT de segmento anterior no requerirá contacto entre tanto la VMC, el UCT será para ambos serán cuantitativos, ambos nos van a generar algunas imágenes de posteriores del iris, la resolución va a ser considerablemente diferente, teniendo imágenes de mayor resolución, ya sabemos pues que hasta menores a 5 micras en los de alta resolución que se usan en investigación. Entre tanto, la ultramicroscopía nos da imágenes de 50 micras. El rango de escaneo y si son estudios o no en tiempo real. Hay otra cosa que es importante saber aquí, es que la ultramicroscopía tiene como, en general se describe en la literatura, como gran talón de Aquiles, que es operador dependiente y además que es un estudio que para tomarse el paciente debemos posicionarlo en decúbito supino para poder hacer toda la parte de la inmersión. Entre tanto, el OCT del segmento anterior es de fácil entrenamiento, fácil aplicabilidad en general, pues, y podemos tener al paciente en posición sedente o sentado, pues. Anatómicamente, lo que ya les había comentado, pues la película lagrimal, vamos a tener muy presente, esto es como las cosas muy generales que ya vamos a ingresar a toda la parte diagnóstica y es que la película lagrimal a nivel del OCT la vamos a ver hiperreflectante, seguimos con una imagen hiporreflectante que corresponderá al epitelio, por supuesto.
Luego, al estroma, esta capa tendrá una reflectancia media. Seguimos con la DUA y la Decimet, que será hiperreflectante. Ya habrá un espacio de no lectura que corresponderá a la cámara anterior y continuando con la cápsula anterior del cristalino, que es el hiperreflectante, ¿sí? O el lente, en el caso tal de que sea pseudofáquico, ¿sí? Bueno, con respecto a la anatomía corneal, tendremos imágenes de muy alta resolución. Nos darán información sobre desde ojo seco, distrofias a todos los niveles, progresión de diferentes ectasias, mapas epiteliales muy importantes, porque pues debemos tener presente el poder dióptrico de estos mapas epiteliales. Cuando se ve alterado el mapa epitelial, el poder dióptrico puede verse comprometido también. Eh, las diferentes configuraciones del queratocono, bueno, eso como tal en general de la anatomía corneal. Ahora, ya entrando como tal en la aplicabilidad diagnóstica del OCT de segmento anterior a nivel de la conjuntiva, evaluaremos pues diferentes alteraciones, como por ejemplo encontraremos la pingüécula, que es este depósito de material fibroelástico subconjuntival, de apariencia similar pues a un pterigión, ¿cierto? Con la diferencia es que se detiene a nivel del limbo, con una córnea indemne. Entonces, veremos que en la tomografía del segmento anterior nos va a revelar una masa subepitelial hiperreflectante, bien circunscrita, donde ubicamos la estrella, ¿sí? Superpuesta con el espesor normal. Eh, y además, veremos que no interrumpe la parte de la membrana basal epitelial, que está ahí delimitada con una línea de puntos. Seguimos, su aplicabilidad a nivel del pterigio nos mostrará cómo pues, esta lesión que ya abordamos en una charla anterior, a nivel del OCT será una lesión hiperreflectante, subepitelial, que se extenderá desde la conjuntiva e ingresará pues, a la córnea, separado por supuesto de la membrana basal. Esta lesión será hiperreflectante principalmente, ¿sí? Ahí donde tenemos las estrellas ubicadas. Seguimos con lo que es la neoplasia epitelial de la superficie ocular, o Neson, o OSEN en su eh, sigla en inglés, que no es más que una masa gris perlada de pigmentación variable, con vascularidad y leucoplasia pues asociada, ¿cierto? En el OCT del segmento anterior, el epitelio conjuntival, digamos en términos generales, aparecerá normal, ¿sí? Y el epitelio corneal también, pero este epitelio será sustituido abruptamente. Y aquí es donde vamos a encontrar como tal la triada del Neso, un epitelio hiperreflectante, como lo vemos allí, con un engrosamiento epitelial y un cambio abrupto del epitelio, con una sombra que nos genera sobre el, el estroma. En cuanto a los neus, pues veremos que se describe en la literatura ampliamente que estas lesiones en el OCT de segmento anterior, pues como ya lo hemos venido hablando, será superior para hacer un diagnóstico de neus y en general de las siguientes imágenes, de la ultramicroscopía, de la tomografía y que la resonancia. ¿Qué veremos en los nuevos? Vamos a ver entonces una lesión ya sea hipo o hiperpigmentada, esto asociada a quistes, una lesión subepitelial. ¿Listo? Son quistes que en su interior eh, van a estar pues, en su interior, en el interior de la lesión y estos nebus no estarán tan distantes del limbo. En general se describe que alrededor de una milímetro, perdón, del limbo corneoescleral los vamos a encontrar. Además que son unilaterales y pueden aparecer desde la infancia. Aquí tenemos otra imagen con diferentes pues,
presentaciones, desde una que no vemos quistes hasta una que vemos unos quistes inclusive en la lámpara de hendidura. Tenemos la melanosis conjuntival asociada a la TES. Esta parte, pues, la vamos a ver a nivel de la tomografía del segmento anterior como una área de hiperreflectividad subepitelial, dado pues que ahí, digamos, los rayos de luz van a tener un poquito de más dificultad para pasar por el pigmento, lo que habíamos hablado previamente, ¿sí? Pero tenemos que diferenciarla de la melanosis conjuntival adquirida primaria, que la melanosis asociada a la TES suele ser bilateral, entre tanto la melanosis adquirida primaria suele ser unilateral y se suele presentar como una lesión premaligna que hay que tener presente de hacerle continuidad y seguimiento, porque esto puede desembocar en otras patologías que ya luego veremos más adelante. Como lo es el melanoma. Entonces acá les traigo una imagen de un paciente que describió la literatura de 60 años, con una lesión sobrelevada, bien vascularizada, como vemos, y densamente pigmentada, donde pues, ubicamos a la flecha blanca, que se extiende desde la conjuntiva superior hacia la córnea y se observan pues, dos áreas de pigmentación de esta pigmentación adquirida. eh, Y veremos, además de su amplia vascularización y pigmentación relacionada a nivel de la tomografía de coherencia óptica, que encontraremos una masa subepitelial hiperreflectante, donde ubicamos la estrella, con un sombreado posterior significativo, porque pues la luz no va a lograr atravesar todo ese pigmento. Siendo en esta imagen además la línea punteada la membrana basal. Veremos pues que la membrana basal se mantiene íntegra. Ahora, un melanoma amelanótico, lo veremos pues esto es una fotografía y un caso pues muy dramático, donde se describe también una paciente de 60 años con esta lesión bien vascularizada, sin pigmentación, pero dada la densidad de conformación del tejido, encontraremos en el OCT una masa subepitelial hiperreflectante que no tiene afectación epitelial con un sombreado posterior significativo. Y veremos cómo la línea punteada nos estará indicando la membrana basal del epitelio. Aquí veremos entonces ya entre las lesiones pues, eh, conjuntivales el linfoma, que es una masa conjuntival pues, que se presenta de color rosa, asalmonada, suave, multilobulada, con una presencia de múltiples vasos principales que puede imitar una conjuntivitis folicular o papilar en ocasiones y que en la imagen de segmento anterior de OCT aparecería como una lesión subepitelial, homogénea y oscura, con bordes lisos que contienen infiltrados monomorfos, como lo vemos ahí en la imagen, como en forma de puntos. Eh, Continuamos entonces a la parte de la córnea. En la córnea es importante que iniciemos pues el texto, digamos, de referencia y varios artículos. Son un poquito dispares porque el texto sí describe como tal las degeneraciones, perdón, las distrofias, que son estas lesiones corneales de origen congénito asociado pues a diferentes alteraciones genéticas. Sin embargo, las últimas revisiones sugieren que hace falta datos. Pero pues aquí les traigo como dos principales que me parecieron interesantes. La distrofia de la membrana basal epitelial. Vamos a ver cómo hay un adelgazamiento del epitelio
que ahí lo vemos en un OCT del segmento anterior de color rojo, que en la imagen de blanco y negro la veremos como una hiperreflectancia a ese nivel. Y en la fotografía, pues en el paciente vamos a ver un área donde se va a depositar, vamos a encontrar un depósito de fluoresceína, ¿sí? Hay un engrosamiento del epitelio, ¿no? Allí, Juan. Correcto, La correcto. distrofia masa. Perdón, es un engrosamiento, así es. Y en esta distrofia corneal granular aparecerán unas áreas, perdón, hiperreflectantes a nivel del epitelio, la Bowman y el extremo anterior. Sin embargo, lo que les decía, todavía pues hacen falta estudios para continuar con estas distrofias. Seguimos entonces a la hipertrofia epitelial. La hipertrofia epitelial, ya sea tras la pérdida pues, de estroma de múltiples causas, ya sea traumática, posinfecciosa, iatrogénica, eh, la veremos a nivel de la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior como un engrosamiento epitelial que trata de compensar ese déficit de estroma corneal que existe. Entonces, y en la lámpara de hendidura, pues lo vamos a ver como una cicatriz, ¿cierto? Eh, Continuamos con la queratopatía en banda. La queratopatía en banda hace parte, o clásicamente se describe como una calcificación asociada usualmente a patología eh, tipo autoinmunidad que nos condicione ojo seco o a un ojito que esté relacionado a una baja visión crónica y pues a múltiples otras causas. En las imágenes en la lámpara de hendidura veremos los depósitos usualmente que serán o tendrán una distribución nasal y temporal, blanquecino, que nos habla de calcio. Y en el OCT veremos lesiones hiperreflectantes, subepiteliales, que inclusive podrían llegar a interrumpir el espesor epitelial, como lo vemos en esta imagen. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la degeneración nodular de Salzmann. La degeneración nodular es una degeneración subepitelial dada por depósitos blanquecinos a nivel de la Bowman eh, pues, principalmente lípidos, ¿cierto? Aquí veremos entonces en el OCT cómo se mostrará como una lesión hiperreflectante, limitada pues, su aparición ahí, subepitelial, en la Bowman. ¿Listo? Generalmente de predominio periférico, pero esto no excluye, porque vi en otras revisiones, que se puede presentar inclusive eh, en- con compromiso del eje visual, con disminución, por supuesto, de la agudeza visual. Veremos también las lesiones de la queratitis ulcerativa periférica o la PUC, como la conocemos, que esta lesión está usualmente relacionada con procesos de autoinmunidad. No, pues básicamente es un adelgazamiento usualmente asintomático de distribución periférica a nivel de la córnea, con áreas de hipertrofia epitelial, tratando de compensar ese estroma que se ha adelgazado, pero que debemos tener muy presente porque esto rápidamente, esta lesión podría progresar a una perforación corneal. Seguimos con la queratopatía punteada superficial, donde vamos a ver principalmente afectación epitelial. Entonces veremos áreas epiteliales, esta hiporreflectancia discontinua, alternada con áreas hiporreflectantes del epitelio normal. Y pues a la lámpara de hendidura veremos todo este patrón típico de la queratopatía punteada superficial. Seguimos con el DELEN.
esta lesión la podemos, digamos, observar o sí, definir a través del OCT también como un adelgazamiento, como ya lo vimos en una de las clases pasadas, secundaria a desecación, usualmente por engrosamiento de la conjuntiva adyacente, ya sea por una colección sanguinolenta o por edema como tal, quimosis, donde va a, digamos, faltar lubricación, ¿sí? Entonces, en el OCT, ¿qué vamos a ver? Veremos una epitelio normal, pero asociada a un adelgazamiento estromal, que luego, pues, con las medidas de manejo, será el mismo epitelio el que va a tratar de proliferar y como tener una hipertrofia y cubrir esta área, ¿sí? Veremos también una aproximación diagnóstica a los nódulos de Tantra. Estos nódulos, usualmente limbares, relacionados pues a la conjuntivitis atópica o a la keratoconjuntivitis vernal. En el OCT los veremos como una hiperreflectancia epitelial con elevación del epitelio. ¿Listo? Como lo vemos en la imagen inferior. Además que esto nos va a generar algo de sombra posterior hacia el estroma, pero sin adelgazamiento, por supuesto. También veremos la degeneración marginal, donde vamos a encontrar en la degeneración marginal, principalmente al examen clínico, un panus con unos vasos superficiales que van a superponer al área del adelgazamiento con una línea de depósito de lípidos. Esta, pues, usualmente ocurre en la córnea superior, sin embargo, la podemos encontrar en otras, digamos, hay distribuciones geográficas, como lo vemos en esta imagen, que la vemos inferior y nasal para la imagen A, e inferior principalmente para la imagen B. Eh, Vemos entonces a nivel del OCT un epitelio intacto con un estroma adelgazado, con depósito, por supuesto, de estos lípidos que nos van a dar una imagen hiperreflectante. A nivel pues vemos otra de las distribuciones que nos podemos clínicamente de las aplicaciones clínicas del OCT y es cuando encontramos estas lesiones que están relacionadas a medicamentos. Para este caso, la clorpromacina, este antipsicótico, pues, eh, perdón, este medicamento usado en patología mental, lo veremos en la imagen de OCT como unos depósitos a nivel de la décimit y endotelial que se verán hiperreflectantes. Sabemos pues que esta capa pues de la DSM y el endotelio serán hiperreflectantes, pero tendrá una mayor hiperreflectividad donde estarán estos depósitos. Ahora veremos también la aproximación clínica, las bulas subepiteliales de diferentes causas, donde veremos el líquido acumulado subepitelial hiporreflectante que nos va a separar el epitelio del estroma, como lo vemos en la imagen. En consonancia con esto también veremos el edema estromal y la queratopatía bulosa, donde en el OCT de segmento anterior evaluaremos un engrosamiento general estromal eh, con una presencia pues de líquido subepitelial o esta imagen eh, hiporreflectante subepitelial que ya la vimos previamente, ¿cierto? Veremos que también se relaciona el melting estromal o el adelgazamiento, ¿sí? Esta, pues, de múltiples causas, inflamatorio, infeccioso, ectásico también puede ser, iatrogénico, idiopático, en los que en casos muy severos, pues vamos a ver en el OCT que la distribución es un epitelio sano, un endotelio sano y principalmente afectado el estroma. Y en los casos
muy severos como el que se muestra en la imagen, se debe hacer un manejo rápido antes que esta pues evolucione con facilidad a una perforación. La cicatriz estromal, como ya lo hemos venido mencionando, vamos a verla relacionada pues a, a una hipertrofia del epitelio. Eh, Aquí pues podremos ver después del evento que haya sucedido a nivel estromal, cómo el estroma se adelgaza, pero es el epitelio el que se hipertrofia para tratar de compensar ese déficit estromal, ¿sí? Y aquí todo, por eso también pues debemos tener presentes en todo lo que hemos venido hablando los mapas epiteliales, porque sabemos pues que el epitelio en su grosor de 50 micras, esto nos dará un poder dióptrico en una zona óptica de 2 de más o menos una dioptría. Entonces, si esto se varía, pues variará y se ajustará todo el poder dióptrico como tal final de la córnea. Y vemos aquí también una aproximación diagnóstica a lo que es el deshematocele, ¿cierto? Esta lesión la vemos en un corte transversal, pues a nivel de la lámpara individual en la imagen de la izquierda. Nos va a resaltar pues una protuberancia anterior de la membrana Descemet con una capa estromal superpuesta, delgada pero intacta. Y veremos ya en la distribución del OCT unos cambios ahí pues asociados a una herniación anterior del Descemet. Otras pues, características principales que veremos a este nivel será la hiperreflectividad estromal de este estroma que está muy comprometido y la remodelación, por supuesto, epitelial, tratando de compensar esta área de defecto. En cuanto al queratocono, del queratocono tenemos mucha información, mucha literatura. Traté de como abordarlo en los diferentes estadios y principalmente en el manejo. Trataré de no ser como tan dispendioso en este momento. Entonces, vamos a evaluar como en el queratocono, pues que vamos a recordar un poquito, es una patología bilateral, asimétrica, donde se van a cambiar las curvaturas de la córnea, generándome mayor astigmatismo relacionado a esto, comprometiendo la agudeza visual. Entonces, clínicamente, pues vemos ya los queratoconos eh, de consulta, digamos, de la consulta establecida, pues, donde encontraremos los reflejos en tijera en cuanto a la retinoscopia, el signo de Munson, cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo, eh, pues debido a esa protuberancia corneal, el anillo de Fleischer relacionado a a los depósitos de hierro en el área pues más delgada, ¿cierto? En el mapa pues de epitelio que lo vamos a ver más adelante. Eh, Entre otras pues a las estrías de Vogt y todas las otras manifestaciones que ya cuando el queratocono está avanzado. Sin embargo, cuando tenemos un queratocono incipiente, leve, vamos a evaluar el adelgazamiento estromal, principalmente, como lo vemos en la imagen en la flecha roja, que corresponde pues a unos primeros cambios, ¿sí? De un cono apical. En la topografía, pues vamos a ver que este adelgazamiento usualmente, no siempre, pero usualmente será de distribución inferotemporal. Puede ser inferior, puede ser central, pero en general para la gran mayoría de pacientes será inferotemporal, como lo vemos en en las imágenes, en los mapas topográficos, aquí evaluados. Y en el OCT, pues el adelgazamiento sutil estará asociado a un adelgazamiento sutil, también epitelial el adelgazamiento sutil,
tanto estromal como epitelial, asociado a, se describe asociado a un engrosamiento o un anillo de eh, hipertrofia epitelial también, que esto ya lo veremos con mucha frecuencia en los queratóconos, pues un poquito más avanzaditos, no tan moderados, que ya vamos a ver un poquito más. ¿Listo? Adelante. Entonces, en el queratócono leve les traigo esta imagen porque vamos a evaluar un adelgazamiento epitelial que suele relacionarse al ápice del cono. Vemos aquí en la imagen la flecha azul donde se mantiene un grosor normal. La capa de Bowman no la vamos a lograr ver con claridad en esta área y vamos a ver una línea hiperreflectante, la flecha verde que vemos más atrás, que es área subyacente del epitelio normal y las áreas de epitelio de engrosamiento periférico al cono, como son las flechas rojas, que ya lo había dicho antes. Para el queratocono moderado, además de lo anterior, encontraremos entonces un área que destaca la cicatrización subepitelial en la, pues, en el estroma y una región hiperreflectante, pues que se relaciona a una región hiperreflectante, eh, como ya tenemos presentes, asociadas a un adelgazamiento epitelial principalmente. Aquí vemos otra forma pues, de queratocono moderado también. Eh, y pasamos a un queratocono avanzado, donde esta distribución y afectación del estroma corneal va a ser tratado de compensarse por el epitelio, ¿sí? Entonces veremos un engrosamiento epitelial, como lo vemos ahí en la imagen, la flecha azul nos lo está mostrando, con el adelgazamiento estromal relacionado a la flecha verde y la capa hiperreflectante de la membrana de Bowman perilesional, como lo vemos en la flecha roja que nos lo está mostrando. Y ya vemos también que el OCT de segmento anterior nos, a- nos mostrará diferentes eh, una configuración pues, de complicación aguda de un cratocono avanzado, como es el hidrox, donde encontraremos básicamente la ruptura de la membrana DSM y el endotelio, un área de hiporreflectancia con un edema relacionado a un edema estromal y una hiporreflectancia subepitelial, también relacionado pues a estas áreas de bulas subepiteliales. Aquí pues encontramos con la doctora un artículo interesante que nos habla sobre el queratocono frustro para la detección con el OCT corneal y topografía usando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en este artículo nos trae algo muy interesante que pues evalúan los algoritmos de inteligencia artificial en el OCT CASIA-2 sin tomando en cuenta dos parámetros principales, el de elevación posterior y el de desplazamiento posterior, ambos en Y. Se analizaron 88, en general, se analizaron tres grupos, 88 ojos de 88 pacientes para queratocono frustro, 108 ojos de 56 pacientes para queratocono y 162 ojos de 162 pacientes de ojos normales. ¿Y qué encontraron ellos? Que con los algoritmos para estas dos mediciones, que son las dos primeras en el porcentaje, son superiores inclusive al análisis de se me quedó, la imagen que nos
muestra, el índice, perdón, que nos muestra pronóstico de ectasia o el ESI. Entonces, es interesante saber cómo se van avanzando en diferentes estudios, en diferentes tomógrafos, también para la detección de este queratoconofrustro y pues tenerlo muy presente. Recordemos que el queratoconofrustro es aquel que se presenta, tenemos un paciente con un ojo enfermo y el otro ojo está pues aparentemente normal, sin compromiso de la agudeza visual, unas quizás queratometrías entre los rangos esperados, sin mayor afectación, ¿sí? Eh, bueno, continuamos entonces. También tenemos una aproximación diagnóstica en el sobreuso del lente de contacto. Este, pues, lo veremos cómo nos va a generar en las imágenes de OCT de segmento anterior un edema subepitelial periférico. El paciente usualmente será asintomático o cursará con molestias leves. Estará y será totalmente diferente al de la úlcera relacionada al lente de contacto, que ya los veremos más adelante en las infecciosas. Eh, porque pues no hay un compromiso del epitelio como tal. El epitelio lo veremos íntegro y será el edema del estroma con un epitelio íntegro. ¿Listo? Ahora sí pasamos a las tan temidas infecciones corneales. Aquí vemos una queratitis por pseudomona, usualmente relacionada al uso del lente de contacto, donde ¿qué vamos a encontrar? Pues en este caso vemos en las dos imágenes de la izquierda un caso dramático en la que hubo una perforación corneal para la primera imagen, que vemos un adelgazamiento porque pues se inflamó y el estroma tuvo un compromiso tal que por ahí se filtró, básicamente se perforó y vemos en la segunda imagen de la izquierda la flecha azul, como nos muestra que este es un ojo que tras su perforación está en atalamia. Todas las estructuras, no hay una adecuada relación anatómica de estructuras, todo está ahí. Eh, y pues vemos ese adelgazamiento estromal relacionado pues a la flecha amarilla. En la segunda imagen de la derecha eh, veremos esto en la vertical, la reacción severa a nivel de la cámara anterior relacionada con el hipopión y en la OCT veremos pues una reacción severa evidenciada por los aumentos de los cambios celulares que se verán hiperreflectantes ahí vistos con la flecha amarilla. ¿Listo? En las queratitis micóticas, para este caso, por cándida, entonces tenemos que se van a tener una distribución de placa retrocorneal, usualmente esto, y a la lámpara evaluaremos un infiltrado estromal profundo, como lo vemos con la flecha roja. Y ya en la tomografía de segmento anterior, evaluaremos un infiltrado estromal posterior de mayor hiperreflectividad, homogéneo, como lo vemos, que es la flecha amarilla, que entre el estroma posterior y la membrana de Semet habrá esta, digamos, hiporreflectancia, como lo vemos con las flechas azules, y que además será capaz de inclusive generar hiperreflectividad en la cámara anterior, como lo es la flecha verde, que nos va a orientar a que existe una extensión de este hongo, de la cándida, hacia la cámara anterior. Vemos también las distribuciones de las dendritas y pseudodendritas. Con respecto a las dendritas, que son las imágenes de la izquierda, evaluaremos que encontraremos principalmente adelgazamiento epitelial relacionado
esto con una discreta hiperreflectancia, ¿sí? En cambio, las pseudodendritas, bueno, las dendritas relacionadas, por supuesto, al virus del herpes zóster, como ya lo vimos en la clase pasada, y las pseudodendritas al varicela zóster, evaluaremos un engrosamiento epitelial, principalmente en las imágenes del OCT. En cuanto a la queratitis marginal estafilocóxica, encontraremos en estas imágenes eh, que, bueno, hablando un poquito de la queratitis marginal estafilocóxica, estará relacionada usualmente a la disfunción de las glándulas de meiomio y estas lesiones aparecerán en relación a los bordes palpebrales. Encontraremos principalmente en las imágenes del OCT inflamación estromal con defecto epitelial y ¿cuál es el papel principal de la OCT del segmento anterior en estos casos? Es que nos ayudará, digamos, a diferenciar los infiltrados estromales, inflamación estromal asociada al defecto epitelial, que se puede suceder en otros casos, que solamente está limitado a la, digamos, estroma superior, ¿sí? En cuanto al endotelio, ya veremos cómo la membrana de Semet pues se desplazará hacia el estroma posterior con una delimitación en el desprendimiento de la de Semet, hablando de este, con una delineación entre las áreas de unión y no unión, como lo vemos en la imagen. Evaluaremos también que los pliegues estromales centrales estarán en relación a múltiples bulas subepiteliales. Otro de los digamos, aproximaciones diagnósticas para la que nos sirve el OCT de segmento anterior es la aproximación al cierre angular, porque pues nos permite evaluar la apertura del ángulo, ¿listo? Pero sí es muy importante tener presente que nos aproxima, sin embargo, no es el gol estándar. El gol estándar siempre será la agonoscopía, porque pues podremos evaluar claramente el espolón escleral. A nivel del iris, que valoraremos principalmente quistes, lesiones, masas. Entonces, aquí vemos como dos quistes, sí, básicamente dos lesiones compuestas, unas imágenes compuestas que mostrarán una apariencia de quiste flotante a partir del iris, ¿sí? Con gránulos pigmentarios. eh, y en la línea roja veremos el corte del OCT, donde evaluaremos la ubicación y en cuanto a en dónde, o sí, en cuál es su relación, con qué estructuras está relacionado el quiste iridiano. En cuanto a la esclera, veremos pues la inflamación escleral, escleritis y epiescleritis. Aquí traigo una imagen de OCT de una epiescleritis, esto donde la imagen de la izquierda veremos una lesión de mayor grosor escleral, o sea, una esclera de mayor grosor con compromiso pues, de todas sus capas, ¿sí? Y que tras hacerle un control y después de haber recibido el manejo, eh, vemos cómo la esclera vuelve a su configuración actual, como es la segunda imagen o la imagen B o la de la derecha, ¿sí? También nos servirá pues para un monitoreo postquirúrgico, evaluar cómo quedan estos trasplantes endoteliales, cuál es su distribución, de qué grosor, pues en los casos manuales quedaron, sí, se elaboró este plan endotelial, ¿cierto? También veremos a nivel de las
los manejos para el queratocono, ya sean los pacientes con inserción que tengan anillos intraestromales, cuál es su ubicación en el estroma, cuál es su relación con el epitelio y el endotelio y cómo se distribuye en general. Así como también veremos la distribución en estos pacientes de lentes de contacto de apoyo escleral, donde veremos la distancia entre la cara posterior del lente y la cara de anterior, pues digamos, de el epitelio, pues la lágrima y el epitelio corneal. Vemos también en los trasplantes de córnea como un rechazo, pues podemos evaluarlo también de un injerto endotelial. Entonces, en la primera imagen vemos la foto de la lámpara de hendidura, donde veremos precipitados queráticos con las flechas rojas, los ubicamos, y en la segunda imagen, la derecha o la B, evaluaremos en el OCT de segmento anterior dónde estarán ubicados los precipitados, con unos crecimientos leves endoteliales corneales relacionados pues a las flechas amarillas y también veremos un patrón de ectasia, pues del injerto, como nos muestra las flechas verdes. Esto es como lo principal de la aproximación diagnóstica en el segmento anterior. Sin embargo, hay mucha más literatura, muchas más patologías que son de menor frecuencia de eh, sí, presentación, que pues no las considere para traerlas el día de hoy. Ahora pasaremos a lo que corresponde al último OCT, a la última adquisición que tenemos pues en la clínica de oftalmología eh, para el segmento anterior, que es el MS39. ¿Cuáles son sus bondades? Pues el MS39, como ya les dije anteriormente, recordémoslo, así muy a grosso modo, será un equipo que va a conjugar dos tecnologías principalmente. El OCT de dominio espectral asociado a unos anillos de Plácido para pues darnos toda la parte de de la topografía, perdón, que no es, digamos, tema de la charla de hoy, pero sí vamos a ver que además de generarnos todas las imágenes topográficas, también veremos todos los cortes, por supuesto, del OCT del segmento anterior. Nos va a también brindar toda una esquema de pupilometría o pupilografía, de acuerdo a la literatura donde se encuentre, y a un análisis de la película lagrimal. Entonces, quería como comentarles aquí que ayer visité la unidad de cirugía refractiva de la clínica y las siguientes imágenes que les voy a mostrar son pues son del suscrito. Entonces, a nivel de la topografía corneal, lo que les ya pues se conoce, ¿cierto? La curvatura tangencial anterior, el grosor o la paquimetría, la elevación posterior y la elevación anterior. Todas estas imágenes también no debemos olvidar, es que no solamente los anillos de Plácido, sino que también el OCT van a conjugar información para poder dar una imagen final, ¿sí? Mientras el OCT hace los cortes, los anillos de Plácido nos darán toda la parte de la superficie. Entre tanto, en la selección del OCT, podemos inclusive también evaluar la biometría o la densitometría del cristalino, evaluando también pues todas las estructuras y toda la arquitectura anatómica detallada del segmento anterior. Vemos la pupilometría o pupilografía, de acuerdo a la literatura, como les decía, donde evaluaremos tanto
dinámica como estáticamente cuál es el comportamiento de la pupila en condiciones escotópicas o de oscuridad, mesópicas o de luz media y fotópicas o de luz intensa. Listo, ahí vemos pues las tres distribuciones y ahí nos reporta una tabla de en visión fotópica, cuál fue la medición de la pupila mesópica y escotópica, ¿sí? Esto pues tiene sus alcances principalmente para evaluar toda la parte, digamos, tanto refractiva como debemos tener también presente toda esta parte de las aberraciones eh, que nos pueden estar en relación con la pupila. Ahora, aquí vemos en esta imagen el mapa epitelial principalmente, lo que les había dicho, alrededor de 50 micras para el centro del eje visual de 2 milímetros. Esto dándonos un poder refractivo, óptico, pues, perdón, de alrededor de una dioptría, ¿sí? Y Esto que estás por- diciendo, Juan, sí, párate en la diapositiva anterior, pues vale la pena recalcarlo. Los 2 milímetros centrales de la córnea con respecto al epitelio significan más o menos una dioptría de poder refractivo corneal total. O sea que cualquier alteración que ocurra a este nivel del epitelio, irregularidad, etcétera, nos va a impactar la visión de una manera muy importante. Y los 3,6 milímetros, abriendo un poquito, digamos, ese sí, diámetro de área, va a significar 0,85 dioptrías, o sea, especial atención en este punto. Bueno, sobre todo en el análisis de posible inducción de astigmatismo irregular. así es, doctora. Y digamos, la última utilidad que tenemos es la distribución de la película lagrimal. Veremos, aquí era pues un videito, pero al final quedaba como un poquito lenta la presentación, no corría bien, entonces tocó optar por tomarle una imagen al video y subirla tal cual. Eh, el video nos muestra, él va corriendo por segundos y nos muestra cuál es la distribución de la película lagrimal, en dónde, digamos, la película lagrimal se rompe y cuánto tiempo demoró, ¿sí? Mostrándonos específicamente en las diferentes áreas cuál ha sido el punto más bajo y por donde se está, digamos, quebrando la lágrima, ¿sí? Yo sé que esto es un estudio bastante interesante, eh, pero ya pues como para concluir, les traigo que el OCT definitivamente es una, y como lo dijo la doctora al principio de la charla, una herramienta de imagen revolucionaria que no, pues principalmente recordemos que las imágenes de apoyo nunca sustituirán la clínica, pero sí nos brindarán y nos ayudarán a darnos pues información rápida, precisa, en este caso pues para el OCT no invasiva, sobre la anatomía y función ocular. Eh, Nos darán pues también cortes de visión transversal precisos micrométricamente de las diferentes estructuras, con las diferentes utilidades que ya las veníamos hablando en la parte de la aproximación diagnóstica, también para evaluar progresión de patologías y para evaluar respuestas a manejos. Y la última adquisición pues, que tenemos en la clínica, el MS39, nos ayudará además a personalizar manejos. Me pareció algo interesante que eh, hace este también estudio, tiene un módulo en el cual toma todas, digamos, las cortes y todos los parámetros de información tomadas y es capaz de, en este módulo específico, de predecir de acuerdo al manejo personalizado que se le quiera dar al paciente, cómo va a quedar.
Me pareció muy interesante esa parte. Sin embargo, esto pues tiene muchísima matemática y física por detrás que pues no lo vamos a abordar. Em, Además, este equipo se conecta también directamente al, al excimer láser que está en la clínica y esto pues ayudará a que no hayan errores de digitación, sino que simplemente pasen directamente los datos desde el paciente, desde el estudio al láser para hacer pues la personalización del manejo. Eso era como todo lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Eh, Creo que quiero recalcar un poquito la utilidad del equipo o de los OCT de córnea en cuanto a la planeación prequirúrgica de cirugía refractiva y el seguimiento postoperatorio. Nos describiste que existen softwares especiales de detección de queratocono que son importantísimos porque digamos que son como complementarios a aquellos softwares en los tomógrafos corneales que tenemos disponibles y en el seguimiento postoperatorio. Es muy importante cuando vemos pacientes que tienen regresión de su defecto refractivo, por ejemplo, un miope, eh, tiene uno la obligación de hacer una aproximación diagnóstica más específica porque no necesariamente es que siguió progresando su problema de base, sino que puede haber, en el caso, por ejemplo, de un miope, una hipertrofia epitelial que puede generar esa regresión refractiva o puede haber un adelgazamiento estromal que indica que puede estar progresando una ectasia. Así que digamos que estas ayudas diagnósticas son supremamente valiosas en los pacientes hipermétropes cuando tenemos necesidad de reintervenirlos. Evaluar muy bien ese espesor epitelial porque digamos que este espesor nos puede dar un límite de hasta dónde poder volver a tratar al paciente, hacerle un retratamiento. Asimismo, poder establecer la profundidad efectiva eh, del corte, poder delimitar muy bien el flap si tiene caras paralelas, como las que obtenemos usualmente con el femtosegundo, ¿sí? O tienen forma de menisco, como ocurre con los microqueratomos mecánicos. Así que quería puntualizar porque en cirugía refractiva es una revolución realmente y una herramienta absolutamente indispensable, como les decía, para la evaluación preoperatoria y para el seguimiento postoperatorio. Quiero aquí abrir la discusión. Buen día a todos. Adelante, Eh, Diego. ¿Cómo Mercedes, estás? y en cirugía refractiva esto es revolucionario. En cirugía lamelar se sobró. Y hablo de esto porque esto permite hacer el planeamiento quirúrgico de la mejor manera. Cuando usted tiene una lesión en profundidad y quiere hacer una queratoplastia laminar anterior, laminar profunda, combinar estos equipos, el OCT y el FENTO, permite en este momento hacer algo que anteriormente era muy complicado, o mejor dicho, sin lo sigue muy complicado, como por ejemplo la posibilidad de hacer queratoplastias lamelares rotadas, que funciona divinamente y es la combinación ideal. El OCT para medir profundidad en lesiones. Esto, pues, aclaro para los residentes, es en lesiones centrales. Lo que es uno es hacer un corte excéntrico, un botón excéntrico, lo rota y lo pega otra vez. Si es autólogo, entonces no tiene ningún problema con respecto a rechazos. El manejo es mucho más corto de esteroides y si queda algún defecto refractivo, como es la misma córnea del paciente, como es un botón autólogo, corregirlo es muy fácil después de haber retirado el leucoma central. Entonces, en cirugía lamelar, el OCT combinado con femtosegundo mejor dicho, es súper. Estos son los juguetes ideales y la verdad es que los hemos explotado muy poquito porque tenemos posibilidad de hacer muchísimas cosas con ellos.
Yo tengo muy poquitos pacientes, o sea, la verdad no ha llegado tanta como uno quisiera, pero quiero decirles que esto es una oportunidad muy buena en algo que antes no teníamos. Antes teníamos la única opción era un trasplante penetrante rotado, que obviamente el factor de riesgo es mucho más alto. Pero en los trasplantes lamelares rotados, la combinación de OCT con femtosegundo da unos resultados fenomenales. Entonces los invito a que tengan presente esta posibilidad, sobre todo en pacientes con leucomas centrales. Ahora, si es un leucoma central de espesor total, pues toca un penetrante, que con femtosegundo también se puede, pero realmente es el OCT el que nos dice la profundidad, el que nos guía. El femtosegundo tiene OCT en vivo, pero va uno más a la fija cuando tiene los estudios previos para la planeación de la cirugía. Entonces, me parece pues que en este momento, en cuanto a tecnología, tenemos lo que hay que tener para cirugía corneal de última generación. De acuerdo. Excelente planeación en trasplantes y también intraoperatoriamente para guiar el procedimiento. ¿Alguna otra intervención? Sí, hola, Merceditas, buenos días. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Bueno, sin lugar a dudas, digamos que este es un instrumento muy bueno, es un instrumento muy bueno. Creo que, como ustedes lo han dicho, tenemos que es como buscarle la utilidad práctica ya en nuestros pacientes. Eh, digamos, depende de donde se use. Si se usa, digamos, en superficies opacas como la esclera o la conjuntiva, esta herramienta tiene un alto valor diagnóstico. Yo diría que en la córnea como tal, y es, digamos, una apreciación mía muy personal, en la córnea como tal, el valor diagnóstico de esta herramienta baja un poquito por una sencilla razón, porque es que tenemos una lámpara de hendidura con la cual podemos ver lo mismo que ve el OCT, digamos casi lo mismo. Pero digamos que la ventaja y donde yo creo que esta herramienta es muy útil en córnea es en la parte de medición, de medir, de tomar medidas, de cuantificar, que eso no lo podemos hacer en la lámpara de hendidura. En la lámpara de hendidura vemos, pero no podemos medir. Este instrumento nos permite ver parecido a la lámpara de hendidura o un poquito mejor, pero medir, digamos que esa es la gran ventaja de este instrumento y ahí viene, digamos, lo que ustedes han mencionado. Poder medir, por ejemplo, el epitelio de la córnea es algo maravilloso y es algo que tenemos que empezar como a descubrir y a sacarle todo el provecho. Solamente para poner un ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una córnea de una paquimetría normal, pero tiene un epitelio muy delgadito, si nosotros hacemos un corte y programamos el fento en cirugía refractiva para sacar un flap de 110 micras, pues resulta que, digamos, el porcentaje de estroma cuando el epitelio es muy delgadito varía. Entonces podemos sacar en realidad flaps más gruesos de lo que estamos planeando en la parte estromal, pero no porque el fento falle, sino porque el epitelio varía su grosor. Entonces, fíjense, es para poner un ejemplo. Eh, o cuando tenemos pacientes post-fentolasic que queremos hacer un PRK sobre el flap, necesitamos saber cuánto mide ese epitelio. Es definitivo para poder hacer el retratamiento. Lo que ha mencionado el doctor Marín, si queremos hacer una queratoplastia lamelar, necesitamos cuantificar la profundidad de la lesión para poder programar nuestro trasplante lamelar. Entonces, fíjense que esta es una, como toda la tecnología, como todo, digamos, esas imágenes tan bonitas que muestra Juan son muy lindas, pero no, en realidad no son tan útiles, porque de hecho él pone en su foto, en su presentación, pone una foto de la lámpara de hendidura y pone al lado una foto del OCT y digamos que son muy equivalentes, de modo que son imágenes muy bonitas, pero en mi opinión, la gran ventaja de este instrumento es la cuantificación. Por eso cuando se va, digamos, a comprar un equipo de OCT corneal,
claro, es importante la resolución, pero yo diría que tanto o más importante que la resolución es el software que nos permite hacer las mediciones. De hecho, el OCT anterior que teníamos aquí en la córnea, aquí en la clínica, que era de córnea, el instrumento para medir era muy limitado. En cambio, este nuevo equipo que tenemos, el MS39, nos permite hacer mediciones con una gran facilidad y con una gran versatilidad. Entonces, ojo, no es solo la resolución, es la facilidad para poder hacer las mediciones. Gracias, Hospital. El doctor López, ¿tiene alguna intervención? Sí, bueno, creo que todo se ha dicho, pero digamos que yo le veo, de acuerdo con el doctor Piñeros, es las medidas. Yo creo que lo que más a mí me ha sido como más útil en los pocos casos que he tenido y que lo he usado. Otra es que pues anteriormente pues nosotros hacemos mucho trans-PRK, la tendencia hoy en día es hacer más superficie y siempre estábamos como con esa duda si realmente, como lo veníamos haciendo con el equipo, donde el equipo consideraba un epitelio estándar, digamos, pues ahora pues creo que nos da más tranquilidad porque el equipo pues personaliza la desepitelización con el láser, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante. He tenido algunos casos y ha ido muy bien, aunque con lo que hacíamos anteriormente tampoco nunca tuve pues ninguna sorpresa. Por otro lado, pues el conocer que nos dé detalles o imágenes de la cámara anterior, pues también nos puede ayudar, por ejemplo, en los lentes de fácicos de cámara posterior, me parece muy interesante. Y que bueno, creo que a medida que vayamos conociendo el equipo y tengamos ciertas necesidades en casos específicos, pues creo que el equipo nos va a proporcionar mucha información, ¿no? Y eso es lo Correcto. que... Muchas gracias. Básicamente, lo que aquí hemos visto expuesto, eh, digamos que valora en su dimensión total el advenimiento del OCT de córnea, no como una herramienta que va a reemplazar herramientas valiosísimas anteriores como es la lámpara de hendidura, sino a complementarla, porque gracias a estos softwares avanzados que permiten unas mediciones específicas, pues nos van a dar una información complementaria a la que se obtiene por la maravillosa lámpara de hendidura. El valor diagnóstico es pues invaluable y básicamente queríamos presentar todas estas bondades para que se empiece a usar cada día más en la práctica diaria el OCT de córnea. Gracias, Juan, por tu presentación. La próxima semana continuaremos con el tema presentado por la doctora Diana Sierra, residente de la Universidad Javeriana, que corresponde a biomecánica corneal, un tema tan importante en donde vamos a revisar qué es la biomecánica corneal, cómo se mide, cómo se afecta en los diferentes procedimientos refractivos y no solamente en eso, cómo se afecta en ciertas patologías, como por ejemplo el queratocono, la alergia corneal, etcétera, o la alergia ocular, perdón, etcétera. Así que los esperamos la próxima semana. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Espero este tema haya sido de bastante provecho y que tengan un feliz resto de día. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Sí, gracias, buen día. Gracias, feliz día a todos.